En 1975, Angola se independizó de Portugal, e inmediatamente se convirtió en el premio en una lucha de poder entre facciones internas rivales, respaldadas por países de la región, y más allá que tenían sus propios intereses en el futuro del país. De estas naciones extranjeras, una de las más destacadas fue Cuba, quien apoyó a los marxistas dentro de la facción conocida como FAPLA. Los cubanos desplegaron sus propios tanques T-30 y 485, así como facilitaron la entrega de tanques T-34 a los marxistas, que los utilizaron en su lucha por el poder. En julio de 1975, un pelotón de tanques T-34 cubanos apoyó a las tropas de FAPLA mientras recuperaban la capital de Luanda. Los T-34 fueron clave para una victoria abrumadora para las Fuerzas Armadas Populares de Liberación de Angola. Luchar contra una infantería mal dirigida era una cosa, pero la verdadera amenaza provenía de la vecina Sudáfrica, que desplegaba su poderosa fuerza de tanques Centurión británicos liderados por comandantes experimentados. El 7 de octubre de 1975, los T-34 cubanos se enfrentaron por primera vez con una fuerza sudafricana. Pero la pelea fue inconclusa. Mientras tanto, los T-34 cubanos y de la Fuerza Armada Popular de Liberación de Angola, junto con los más nuevos T-55, continuaron luchando contra las facciones opuestas. Pero mientras las fuerzas sudafricanas seguían involucrándose en la lucha, las pérdidas de los T-34 cubanos y de la FAPLA aumentaron, mientras que Sudáfrica capturó 8 ejemplos en 1981, completos con munición y repuestos. Un número muy pequeño también llegó a manos de otras facciones, pero su uso fue limitado, ya que se quedaron sin repuestos y municiones. A medida que los conflictos se prolongaron durante la década de 1980, los T-34 fueron retirados lentamente de las líneas del frente, siendo reemplazados por los más nuevos T-55, y en su lugar fueron relegados a la defensa de aeródromos y bases, o a cumplir un papel en entrenamientos. La guerra acabó en 1988 y reinició en 1990. Y aunque se vieron tanques T-34 saliendo de sus bases, no está claro si se utilizaron en combate antes de ser retirados del servicio por completo. Yugoslavia existió en una posición algo única durante la Guerra Fría. Un país comunista, el líder yugoslavo Mariscal Tito rechazó la autoridad soviética, prefiriendo mantener a su país independiente. En consecuencia, a finales de los años 50, las fuerzas de Tito obtuvieron ayuda de Estados Unidos, incluyendo Shermans excedentes, complementando muchos tanques soviéticos como el T-30 y 4. Para 1990, con el comunismo colapsando en toda Europa, Yugoslavia comenzaba a fracturarse a lo largo de líneas étnicas, desencadenando una serie de guerras brutales y sangrientas por la independencia que duró una década. El Estado yugoslavo de Serbia conservó gran parte de las fuerzas de tanques del ejército yugoslavo, y esto incluía tanto a los Sherman como a los T-34. No está claro qué papel, si es que tuvieron alguno, jugaron los Sherman básicos en los conflictos, pero los T-34 ciertamente fueron utilizados por las fuerzas bosnias, croatas y serbias, quienes se apresuraron a hacerse con cualquier vehículo blindado que pudieran encontrar. Siendo una guerra civil, muchos de los combatientes estaban armados con poco más que un rifle, por lo que el T-34 de más de 40 años de antigüedad aún era útil para despejar pueblos y aldeas de grupos de milicias, así como para ayudar en la llamada limpieza étnica. Al menos un T-34 serbio fue fotografiado tras haber sido destruido durante el asedio de Bakovo en 1991, y se fotografiaron numerosos otros ejemplos destruidos o abandonados durante los años 90, a menudo con marcas pintadas rudimentariamente que representaban a sus respectivas facciones, lo que indica que tuvieron un uso extensivo durante el conflicto. Quizás incluso más rudimentarias que estas marcas fueron los esfuerzos para mejorar la protección del T-34, particularmente con las fuerzas bosnias y croatas que tuvieron que enfrentarse a los serbios, a menudo mejor equipados. Los tanques T-34 fueron vistos cubiertos con todo tipo de objetos, desde sacos de arena hasta paneles de goma o chatarra, cualquier cosa que pudiera reducir, aunque fuera ligeramente, la efectividad de armas como las granadas propulsadas por cohete. Uno de los incidentes más notables en los que se vio involucrado un T-34
ocurrió el 3 de mayo de 1995, cuando un T-34 serbio atacó un puesto de la Organización de las Naciones Unidas controlado por tropas del 21º Regimiento de Ingenieros Reales del Ejército Británico. 6 soldados británicos resultaron heridos, uno de los cuales sufrió lesiones que cambiaron su vida durante el incidente. Cuando la Organización del Tratado del Atlántico Norte comenzó su campaña aérea contra las fuerzas serbias, muchos de sus T-34s cumplieron su última misión como señuelos para que la Fuerza Aérea de la Organización del Tratado del Atlántico Norte los destruyera, protegiendo así a los tanques más capaces que aún estaban en servicio. Se cree ampliamente que los tanques T-34 sobrevivientes fueron retirados del uso por los nuevos países que alguna vez formaron Yugoslavia para el 2002. En una era de drones y bombas inteligentes, parece inconcebible que mientras el Sherman se ha retirado, el T-34 sigue en combate. Pero es, de hecho, cierto. Los tanques T-34 todavía estaban siendo utilizados por varias facciones en Afganistán, antes de la invasión liderada por Estados Unidos en 2001. Estos habían sido entregados para ser utilizados como vehículos de seguridad interna durante los días del gobierno prosoviético en los años 70. Pero invariablemente, terminaron en manos de señores de la guerra y líderes tribales. Es poco probable que alguno sobreviva hoy en día. Técnicamente, los Type 58 vietnamitas siguen en servicio hasta cierto punto, pero están ubicados en las disputadas Islas Spratly, donde han sido excavados y utilizados como puestos de defensa estáticos. También se ha afirmado que al menos un T-34 fue devuelto al servicio por combatientes prorrusos en Ucrania en 2014, después de que fue bajado del pedestal donde estaba en exhibición, aunque la información sobre su uso real es escasa. La mayoría de las personas creen que fue un gesto simbólico por parte de los rebeldes en lugar de un intento serio de entrar en conflicto con el gobierno ucraniano. Sin embargo, fue en 2018, en medio de la guerra civil yemení, donde el 34 volvió a responder al llamado a las armas. Las fuerzas yemeníes que utilizan el T-34-85 están comprensiblemente preocupadas de que el cañón de 70 años de antigüedad explote al disparar y así matar a la tripulación, tanto que han recurrido a colocar un cordón de arranque que les permite disparar el cañón desde fuera de las torretas. Así, el tanque se ha dado a conocer como el Ripcord T-34. Es increíble imaginar que el T-34 todavía está en combate, considerando que durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército soviético consideraba que cualquier T-34 que sobreviviera conduciendo más de 1.600 kilómetros era casi anciano. Es un testimonio de la sólida ingeniería y la insaciable propensión del hombre por la guerra. Y ahí tienes la historia de los grandes tanques de la Segunda Guerra Mundial, un legado mucho más largo de lo que cualquiera hubiera creído. Deja un comentario abajo con tus opiniones y reacciones. Dale me gusta al video y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por ver, y nos vemos la próxima vez.